Ha sido un año muy largo, con muchos retos y decepciones para mucha gente. Y, y la mayoría de nosotros ha adoptado nuevos roles para satisfacer las demandas del momento presente. Pero, pero lo que pasa es que cuando nos enfocamos mucho en el presente, a veces perdemos la capacidad de pensar a futuro. Y con eso, a veces también perdemos la esperanza y la fe. Así que estamos por iniciar un nuevo año y aunque la mayoría estamos esperando con ansias eso, pero sabemos que mucho de lo que estamos pasando seguirá en el nuevo año también. Así que quiero enfocarme esta noche en cómo alcanzar, cómo enlazar el presente y el futuro para promover la esperanza y la motivación, al mismo tiempo que mantenemos los pies en el presente. What is your take on this, Mm. Tal? ¿Qué opinas de esto? Yeah, Sí, this is Arlen, a eh, very difficult question, and it's esta es una very pregunta muy important, difícil y un tema muy importante, regardless of the time we're going sin through as a importar society. de lo que estemos Today, pasando como sociedad. I believe Hoy it's creo even que more pressing and important es todavía más to importante respond to responder this question. a esta pregunta. You see, essentially Verás, there are esencialmente two hay approaches, dos two enfoques, schools of thought dos when escuelas de it comes pensamiento to al happiness. tratarse de la There is felicidad. the future school Está la and escuela the del futuro present y la school. escuela del presente. Now, very broadly Ahora, speaking, hablando en we can términos say generales, that puedes the decir West que en is about Occidente the future. se trata del futuro. Why? Because here we ¿Por put qué? the Porque emphasis aquí enfatizamos on mucho las metas, objectives, los objetivos have conquering y, mountains, conquistar get a montañas better place in y the siempre future, llegar a un mejor lugar a futuro, a achieve better mejorar, a performance. lograr, a It's mejorar el all what desempeño. we can do Se in trata de lo que podemos hacer the secret, so to y speak, el secreto, por así is decirlo, para la simply felicidad, según esta achieve your escuela, goals, es conquer that alcanzar mountain, tus and metas, then you'll be happy. conquistar esa montaña y entonces serás feliz. But there's a problem with Pero hay un this problema approach con este enfoque, because what we porque see lo que around us vemos and a sometimes nuestro our own alrededor y a experiences veces nuestra misma is that experiencia people es que achieve cuando la gente logra when sus they metas, conquer a mountain, cuando when conquistan la they reach montaña, an cuando objective, alcanzan un they're objetivo, happy, but son only for a felices, short while. pero por poco tiempo. This is why you see so Por many esto es que vemos a successful muchas people personas not happy. exitosas They were siendo happy at the infelices. beginning, Fueron felices very cuando quickly they llegaron, back and become pero luego unhappy. regresaron a ser infelices otra vez. So there is something Así que missing hay algo que with the falta ahí future con school, el futuro, con la with escuela the del West futuro, approach that so con el many of enfoque us have. occidental que tenemos muchos. So on the other hand, we have the Y por el present otro school, lado, who are tenemos la saying escuela del presente. La gente if dice, you just think about oye, the future, no puedes ser feliz pensando a if futuro. you rely on achieving your Si confías en lograr tus goals, metas that's para not ser the feliz, secret. ese That's no not es el the secreto, ese happiness. no es el camino. El camino a la felicidad es estar en el presente. But you know, Pero ¿sabes that's a qué? problem too. Ese es un problema también, Because as human porque, beings, porque como we are seres humanos also future oriented. también estamos orientados a futuro. Es parte de nuestra naturaleza. To grow, Querer to mejorar, achieve a crecer, certain goal. alcanzar We metas. are driven Estamos by impulsados por desire eso, por to nuestro reach the deseo peak of that mountain. de llegar a la But cima it's de esa also montaña. problematic. That's also Así que eso ignoring también es our nature. problemático, también es ignorar parte de nuestra naturaleza. This is more associated with the East. So you Esto have está the más West asociado con and the Oriente. Eastern Entonces school of tienes thought. la And postura the occidental y question la is postura oriental. finding the Y la two. pregunta es, And ¿podemos the enlazar answer is estos dos? Y la yes. respuesta es que sí. It's not trivial. It's not No, no es algo easy. trivial, no es algo fácil de hacer. The way we can think about it La forma en la que podemos pensarlo es is have a goal, have a tener una meta that is significativa, important to us una as meta que sea human importante, beings, algo que that nos is importe, meaningful, algo que that sea is purposeful significativo, for que tenga us. propósito Have para that goal. nosotros. Tener esa And once meta. we have that Y una goal, vez que la tenemos, we can let go podemos, podemos and just dejar, focus on podemos something. soltarla y enfocarnos en el momento And when we solamente. have a goal and Y that cuando goal tenemos una meta y nos we enfocamos en can el momento, enjoy every somos step. libres de disfrutar cada paso del Let me give camino. you a Te voy a personal dar example. un ejemplo personal. So my Bien, publisher said to me that mi publicador, mi editor, dijo que en el 27 de abril
quieren que mi libro salga, sea publicado. El 27 de abril suena genial, les dije. Eso significa que tengo una meta. La meta es que el 27 de abril voy a ir a la librería y veré mi libro en los estantes. Esa es una meta significativa para mí, es una meta importante para mí, una que me importa. Es la cima de la montaña a la que quiero llegar. Ahora que tengo esa meta, puedo dejar de pensar en ello, puedo librarme de ello y cada mañana que me levante voy a escribir de 3 a 4 horas. Y cuando escribo, estoy 100% en el momento presente. No pienso en, ay, el 27 de abril tengo que llegar a la cima de esta montaña. No. No, dejo de pensar en eso. Ahí está. Me está ayudando, pero no tengo que concentrarme en eso. Puedo concentrarme en el aquí y el ahora. Puedo estar presente. Y así es como estoy combinando el futuro, la orientación a futuro, con la orientación en el presente. El futuro está ahí, es significativo, es importante y nos libera. Me libera para disfrutar cada paso del camino, o al menos la mayoría de los pasos. Así que tener una meta futuro es importante. Me recuerda a Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, quien dijo, cuando tienes un porqué, cuando tienes un porqué, cualquier cómo se vuelve posible. Ese futuro importa, es importante, sobre todo en tiempos difíciles. Y sin embargo, si solo pensamos en el futuro, si vivimos en el futuro, no podemos ser felices. Así que, ¿qué tan específico tienes que ser sobre ese futuro que estás visualizando? Porque muchos de nosotros tenemos una visión general del futuro y luego es difícil dejar de pensar en eso porque no sabes qué pasos tomar. Así que, ¿qué recomiendas a nosotros para construir una imagen del futuro que sea lograble, que sea alcanzable y que sepamos cómo liberarnos de eso para disfrutar el momento presente? Bien, lo primero es, antes de hablar del cómo, es importante entender que si no alcanzamos esa meta futuro, eso no importa tanto para nuestra felicidad. En otras palabras, la meta de tener una meta en el contexto de la felicidad es liberarnos para disfrutar el momento presente. Si la alcanzo o no la alcanzo, no importa tanto. La clave es tener la meta, no alcanzar la meta. Entonces, esto es importante en el contexto de los niños. Con frecuencia pensamos, bueno, no queremos que tengan metas muy altas, porque ¿qué tal si fracasan y no las alcanzan? ¿Y qué tiene? Entonces experimentan fracaso y se decepcionan, se caen y se levantan. El propósito de las metas al tratarse de la felicidad no es alcanzarlas, no es llegar a ellas, es tenerlas. Eso es lo importante. Así que en cuanto sabemos que no es tan importante alcanzar nuestras metas, sino que es más importante tenerlas, dejamos de preocuparnos tanto sobre las metas, que sean precisas o que sean alcanzables, o que las metas sean lo suficientemente difíciles, pero no tan difíciles. Tener la meta es suficiente. ¿Cómo podemos tenerla? ¿Cómo podemos experimentarla? Encontrando algo que importe para nosotros, que sea importante para nosotros, algo que nos importe, porque estas son las metas que nos impulsan hacia adelante de las mejores formas posibles. Así que si yo digo, quiero una meta, quiero lograr tener una casa más grande. ¿Por qué? Porque todos los demás tienen una casa grande. Bueno, eso no es tan significativo para ti. Tal vez para alguien más sí. Entonces tenemos que encontrar metas que sean personales, que sean significativas a nivel personal. Los psicólogos hablan de la autoconcordancia, de las metas autoconcordantes. Eso significa que son metas que están alineadas con nuestros valores, con las cosas que son importantes para nosotros. ¿Cómo encontramos esas metas? Uno de los ejercicios que hago regularmente y que con frecuencia les presento a mis alumnos es el siguiente. Les digo, imagínense que
que un hechizo como de una bruja. Una bruja viene y les pone un hechizo de ahora en adelante y para el resto de sus vidas, nadie, nadie va a saber lo que hacen. Nadie va a saber lo increíble que hagan, nadie va a saber qué tan ricos son o qué tan exitosos son. Nadie va a saber cuán buenos son, cuán útiles son, cuán maravillosos son. Solamente ustedes lo sabrán, las cosas que hagan ustedes. En otras palabras, serán anónimos. En ese mundo de anonimidad, ¿qué harían ustedes? Ahora, es un experimento, es algo de la imaginación, porque no vivimos en este mundo. Pero es un experimento que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a ver, al responder esta pregunta, nos puede ayudar a ver qué es lo que más nos importa a nivel profundo. Puede ser que haría lo mismo que hago ahora. Quizá haga algo diferente. Y quizá no quiera ir por otro camino, pero es un ejercicio muy útil para incrementar nuestros niveles de conciencia e identificar qué es lo que me apasiona y tener una meta y alcanzarla y perseguirla, ir tras ella. Entonces, es importante conocerse a uno mismo, como algunos dicen, entender de verdad qué nos motiva, qué, cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra inspiración. Y creo que a veces tengo la pregunta de cuando estamos lidiando con momentos difíciles, ¿cómo podemos reconciliar esta idea de lidiar con dificultades en el momento presente y también enlazar esa visión positiva del futuro, incluso aunque sea un futuro un poquito más positivo? Sí, sabes, lo primero que tenemos que hacer cuando pasamos por un momento difícil es acoger el hecho de que es difícil. Sabes, una de las cosas que veo entre muchos de mis colegas, de mis colegas psicólogos o gente que estudia la psicología positiva o la ciencia de la felicidad, es que con frecuencia se dicen a sí mismos algo como, debería de poder lidiar con esto mejor, con esta situación. Debería ser más feliz ya. O no debería estar batallando tanto. Y en cuanto decimos eso, en cuanto pensamos eso, inmediatamente batallamos todavía más. Así que el primer paso es aceptar el hecho de que es difícil. ¿Sabes? Una de las cosas más importantes que yo puedo hacer durante este periodo es comunicarle a mis hijos que está bien no estar bien. Decirles que papá también batalla, también se frustra, también es difícil para papá. ¿Por qué? Porque cuando yo les comunico esto a ellos, lo que les estoy diciendo es que está bien que ellos no estén bien, que está bien que ellos también batallen. Porque en cuanto alguien siente que, bueno, debería ser más feliz o hay algo malo conmigo porque me siento triste, entonces inmediatamente incrementamos nuestros niveles de ansiedad, frustración y dificultad. Arlen me recuerda a hace unos años. Estaba dirigiendo un curso de todo un año, del cual tú fuiste parte, en donde lo que hacíamos era tener una semana de reuniones y luego todo un año de programa en línea y luego otra semana de reuniones. Era el certificado de psicología positiva. Y aún recuerdo, durante una de esas segundas reuniones, después de trabajar con los estudiantes durante todo el año, recuerdo a un alumno durante la sesión de preguntas y respuestas que levantó la mano y dijo, y ella era una psicóloga con muchos logros, muy exitosa, una terapeuta muy exitosa, que para estas fechas ya tenía mucho conocimiento sobre la felicidad y la psicología positiva. Entonces levantó la mano y compartió frente a la audiencia y había 200 personas en este auditorio
y dijo, a veces, tal, me siento como que soy un fraude. A veces siento que soy falsa, que soy una impostora. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Y ella dijo, ¿por qué? Yo enseño psicología positiva. Yo trato a mis clientes, pero a veces yo paso por estos lugares oscuros, por estos momentos oscuros. Y luego empezó a llorar. Y le dije, ¿te importa si le hago una pregunta al resto de la audiencia? Y dijo, sí, está bien. Y les dije, al resto de la audiencia, 200, más de 200 personas, les dije, quiero que levanten la mano. Si durante los últimos 3 meses ustedes estuvieron en alguno de esos momentos oscuros, si experimentaron esa dificultad profunda. Y, y luego le dije a ella, ella estaba en la segunda fila, y le dije, mira a tu alrededor. Y miró a su alrededor y 200, y había 200 manos levantadas. Y luego le dije, mira, todos experimentamos esto. Yo también levanté la mano. Todos pasamos por estos momentos oscuros. Y luego la vi y me di cuenta de algo. La vi y le dije, no me crees, ¿verdad? No me crees, no crees que yo también paso por estos momentos oscuros. Y me dijo, no te creo. Y eso fue un momento muy importante para mí como maestro, porque me di cuenta de que muchos de mis alumnos, de los expertos en la psicología positiva, en la ciencia de la felicidad, se dicen, bueno, ahora yo estoy experimentando dificultades, pero cuando me convierta en un experto, quizá como mi maestro o como alguien más, entonces no tendré que pasar por estos momentos difíciles. Eso es lo que creemos en el fondo. Y es una creencia dañina. La lastimaba a ella y nos lastima a miles de millones de personas. Creer que en el futuro hay un lugar donde no hay ansiedad, donde no hay tristeza, donde no hay frustración, donde hay una relación perfecta con mi pareja, donde hay una constante alegría. No creo que ese lugar exista. Lo que sí existe es un lugar donde estamos un poco más felices, un poco más tranquilos, pero no perfectamente felices. Un lugar donde hay altibajos, pero donde tenemos mejores herramientas para lidiar con las dificultades. Y de esto se trata la ciencia de la felicidad. Se trata de tener un sistema inmunológico más fuerte, un sistema inmunológico psicológico más fuerte. Esto no significa que no nos vamos a enfermar, significa que nos vamos a enfermar menos y que cuando nos enfermemos nos vamos a recuperar más rápido. Y una de las cosas, de las formas de fortalecer este sistema inmunológico es tener una meta significativa a futuro y también saber cómo estar en el presente, en el ahora, mientras perseguimos esta meta. Creo que lo que estás diciendo es muy importante y muchas de las personas que nos están viendo son líderes de negocios y también son líderes en sus familias. Y, sabes, cuando pensamos en el futuro y en el presente y en el Oriente y Occidente, yo pienso en la importancia, por ejemplo, del mindfulness y la compasión, que son herramientas que con frecuencia son enseñadas en Oriente. ¿Sabes? Lo enseñan más allá que quizá nosotros, o al menos ojalá lo apliquen más, pero mientras me preparaba para esta noche, estaba pensando en la compasión y en el mindfulness, que son herramientas que se enfocan más en el presente, y la esperanza es algo más que ayuda al presente, pero nos impulsa más hacia el futuro. Así que me gusta pensar que los seres humanos somos viajeros en el tiempo, porque a veces viajamos a nuestro pasado, donde experimentamos ya sean emociones dolorosas o quizá tenemos muy bonitos recuerdos y llegamos al presente, pero
también vamos al futuro, donde a veces ahí encontramos la ansiedad. Así que, ¿cómo podemos utilizar de mejor forma esta capacidad? Porque es un regalo increíble que tenemos los humanos. ¿Cómo podrías decir que es la mejor forma de usar esta capacidad de viajar en el tiempo? Sí, Arlene, es, es una distinción muy importante. Y creo que las dos palabras que usaste, compasión y mindfulness, son muy importantes para tener en cuenta, en mente, mientras vivimos en estos tiempos difíciles. Así que déjame compartirte dos superpoderes que podemos, que podemos darle a los líderes y a los gerentes. Y en particular, cuando digo líderes, hablo del mundo de los negocios. Sin embargo, también como padres somos líderes, como miembros de la comunidad somos líderes. Así que hablaré en los negocios en particular, pero esto aplica para el aula y para la familia. El primer superpoder para los líderes es, por supuesto, algo que con frecuencia se habla y eso es crear una visión, crear una meta a futuro y un objetivo a futuro que sea inspirador para la gente en la organización. Y eso siempre es importante. Es importante en los buenos tiempos y así es como lideramos a la gente. La gente básicamente está voluntariando su tiempo. Sí, les pagamos, pero si son buenos empleados, podrían irse a otra parte. Así que necesitamos una visión conmovedora, algo que les dé un sentido de propósito y significado en lo que hacen. Y de nuevo, eso siempre es importante. Eso se trata del futuro. Cuando soy capaz, como gerente, como líder, de, de motivar la imaginación de mis empleados, entonces les estoy dando un cómo. Perdón, les estoy dando un porqué, una razón por la cual están trabajando. Cuando tienes un porqué, cualquier cómo se vuelve posible. Esto se trata del futuro. Ahora veamos el presente. ¿Qué pueden hacer los líderes hoy? Una vez que hay una visión, recuerden, la visión nos libera. ¿Qué pueden hacer los líderes o los gerentes? Bien, en la década de los 70, Robert Greenleaf, quien fue un psicólogo organizacional, estaba buscando características de líderes extraordinarios. Líderes extraordinarios. Eso es lo que necesitamos para tiempos extraordinarios como hoy en día. Entonces, él estaba buscando en los 70 las características que definían a los líderes extraordinarios. Y viendo la historia y viendo al mundo moderno, en la política, en la religión, en los negocios, identificó la característica de liderazgo de servicio. El líder como sirviente. Esta es la característica más importante de los líderes extraordinarios. Por ejemplo, dijo, volvamos a la Biblia. Veamos a Moisés. ¿Cuándo escogió Dios a Moisés? Lo escogió cuando lo vio ir tras una oveja para regresarla a la manada. Cuando vio que Moisés estaba sirviendo a su manada. Entonces él pensó, él también puede servir a mi gente. Y lo escogió. Vayamos a la Biblia cristiana. Jesús vino a la tierra, ¿a qué? A servir a la gente. Viajemos al siglo XX. ¿Qué hizo Mahatma Gandhi en India? Sirvió a la gente de India. Veamos a Nelson Mandela como ejemplo. Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel. Mucho de ello en solitario, en confinamiento. Tuvo mucho tiempo para pensar durante esos años. Tuvo mucho tiempo para pensar qué iba a decir a la gente si algún día lo liberaban. Y sí lo liberaron después de 27 años. Y todas las cámaras estaban en él, de todo el mundo.
¿Qué creen que dijo? Que le dijo a la gente, principalmente a la gente de Sudáfrica. Vio a la cámara y dijo, yo soy su sirviente, porque entendió lo que los líderes extraordinarios necesitan hacer en tiempos extraordinarios, como lo que estaba pasando en Sudáfrica en ese entonces, al transicionar del apartheid. Veamos a líderes de negocios. Anita Roddick, la fundadora del Body Shop. Si lees su libro, se trata de servicio. Servicio a sus empleados. Era la CEO. Servicio a sus clientes, sirviendo a la naturaleza. Lo que los líderes de servicio hacen es tomar su organización, la organización, el diagrama organizacional, donde el CEO, el presidente está hasta arriba, y luego la gerencia, y luego los empleados, y parece una pirámide la organización. Toman este diagrama y lo voltean, donde el líder está hasta abajo, sirviendo a otros líderes, que sirven a otros líderes, etc. El líder como sirviente. Y hay mucha investigación durante los últimos 15 años que demuestra lo importante que es siempre y durante tiempos extraordinarios. Lo más interesante, relacionado a lo que decía Charlene, sobre la compasión y la mindfulness, lo más interesante es que identificaron la característica número 1 de los líderes de servicio. ¿Cuál es? Su habilidad de escuchar. Su habilidad de escuchar. De escuchar a sus empleados y también a sí mismos. De escuchar a sus empleados y a sí mismos. ¿Qué significa esto? ¿Qué requiere escuchar de verdad? Primero, requiere compasión. Para escuchar de verdad y estar ahí para alguien de verdad. Y la segunda cosa, tienes que estar presente, porque cuando escuchas y estás pensando en lo que vas a hacer, en lo que vas a decir después, estás pensando en el futuro, no estás escuchando. O cuando estás con la otra persona, pero estás pensando en el pasado, en lo que pasó antes, no estás escuchando. Tienes que estar presente y tienes que ser compasivo para poder escuchar de verdad, genuinamente. Ahora, también dije que necesitas escucharte a ti mismo. Y eso no es menos importante. Sabes, cuando el Dalai Lama vino a Occidente por primera vez, él le sorprendió cuántos occidentales no les gusta quiénes son ellos mismos, que en Occidente tenemos un problema con el autoestima. Y dijo, ¿por qué pasa esto? En el Tíbet no tenemos esto. Nos agradamos a nosotros mismos, no somos arrogantes, pero sí nos agradamos. Y no podía resolverlo y al final pudo y dijo, es por el lenguaje. Dijo, cuando en el Occidente hablan de compasión, cuando hablamos de compasión es de otras personas. Cuando nosotros hablamos en Oriente de compasión, la palabra compasión en el tibetano es sewe. Cuando hablamos de sewe, queremos decir compasión para nosotros mismos y a través de eso, compasión para los demás. Uno mismo y los demás. Y porque somos compasivos con nosotros mismos, podemos ser compasivos con los demás. Entonces, cuando escuchamos, tenemos que escucharnos a nosotros también, a nuestras necesidades, para estar presentes con quienes somos y para escuchar a otros y ser los líderes de servicio que tenemos que ser hoy. Sí, sabes, me recuerda mucho a la importancia de verdad, de escucharnos a nosotros mismos, que se ha convertido como una segunda naturaleza. Queremos encontrar respuestas en lo que las personas nos dicen y se nos olvida escucharnos a nosotros mismos. Se ha convertido como una norma. Y a veces nuestra percepción no son muy correctas, no tan correctas como pensamos. Y es importante entonces poder crear estos momentos donde podemos escucharnos
y ser honestos y cultivar esa honestidad, que también es una de las cualidades de los líderes de servicio. Pero, pero si estamos llenos de ruido y ni siquiera podemos escuchar a nuestras propias necesidades y pensamientos, entonces es muy difícil ser honesto con el mundo y, por supuesto, con nosotros mismos. Así que sí, creo que lo que dijiste es muy importante y muy interesante. Arlene, Sabes, Arlen, when I graduated from business school, cuando me gradué de la escuela de negocios I went on to y fui a consultant. y me convertí en consultor inicialmente, My mentor, pedí consejo a mi mentor, Richard Hackman, who passed away, quien falleció he was really hace unos años y era uno de los grandes pensadores in the area of del área organizational de, de la, con- de la gerencia organizacional. I asked him for Y, advice. le pedí su consejo And he said, y me dijo, to me, the most important para advice mí el consejo más importante para un consultor o un is gerente to think es of pensar yourself que se piense a sí mismo as a researcher, as an como un experiment. investigador, como un experimentador. And going back to Gandhi, Y Gandhi's volviendo a Gandhi, autobiography is la autobiografía de Gandhi se my subtitula experiments. Mis experimentos con la verdad. So he saw himself as a Entonces, él se researcher. veía como un investigador, como un experimentador. Y cuando hablamos de la investigación, realmente estamos hablando de dos enfoques relacionados. Uno es el tradicional, la investigación tradicional que hacemos cuando, por ejemplo, en marketing o investigación en la psicología, que es lo que yo hago, por ejemplo, o nosotros. Ese es un enfoque. El otro enfoque es, no menos importante, es la investigación sobre mí mismo. Lo que significa es voltear hacia adentro y hacer preguntas. Y eso es importante que como experimentador, como investigador, veamos tanto afuera como adentro. Y luego comparemos qué es lo que veo. Y al final decidir cuál camino queremos tomar. Pero esta exploración, esta experimentación, voltear hacia afuera y hacia adentro, es muy importante para los gerentes y los líderes. Y Richard Hackman, mi maestro, añadió, y para poder hacer eso, recomiendo que tengas un diario. Sabes que yo siempre tengo mi libreta en la mano y siempre transfiero lo que tengo en mi libreta a mi computadora, a archivos. Yo escribo mi diario, ya sea de ideas o que tienen mis clientes, o ideas de investigación, o ideas de investigación sobre mí mismo. También escribo sobre sentimientos, emociones, y es una herramienta tan poderosa el tener un diario. Y es una herramienta muy poderosa porque es un lugar donde puedo expresar mis emociones, donde puedo descubrir las cosas. Estamos pasando por momentos muy difíciles y hay mucha investigación, afortunadamente, en la psicología y en la sociología sobre cómo lidiar con estos momentos. Específicamente, quiero referirme a la investigación de Erin Antonovsky, quien era una profesora de Yale. Y notó que las personas estaban pasando por las mismas experiencias y, sin embargo, algunos se volvían más fuertes y otros se rompían. Y quería entender cuál era la diferencia entre el grupo que se vuelve más fuerte, que es resiliente, como resultado de las dificultades que pasan, cómo se diferencian de los que se rompen, que tiran la toalla. E identificó tres elementos que los distinguen. El grupo que atraviesa las dificultades y crece como persona, y esto aplica a líderes en organizaciones, aplica a padres de familia, también aplica a los niños a partir de cierta edad. Tres características diferentes. La primera es una sensación de entendimiento. Quizá estén perdidos, quizá el mundo está en caos, pero en general pueden darle sentido a lo que está pasando. La comprensión es un sentido de comprensión. El segundo es un sentido de que esto es manejable. Sí, es difícil, pero yo lo puedo manejar. Encontraremos una solución.
una salida a todo esto. And third, Y el tercer a elemento sense es of meaningfulness. un sentido de significado, de que hay un significado de toda esta dificultad. Entonces, estos tres elementos, la comprensibilidad, el Manageability saber que es una situación manejable and meaning. y el significado, el sentido, These three elements, estos tres elementos, attain them ¿cómo podemos lograrlos, tenerlos? every day La mejor forma que conocemos es a través de by escribir, keeping a journal, a través de llevar un diario, exploring a through través de explorar, research. a través de la investigación de We mí can mismo. write, we very Porque often cuando understand escribimos, better, con frecuencia we nos understand entendemos better mejor how to o cope entendemos with it, mejor, and vemos third, cómo resolver las we situaciones say, hey, there y is en a tercero, meaning even vemos que hay un what we're sentido doing right now de as todo a esto que estamos as atravesando as como a líder, parent. como gerente o como padre de familia. Yeah, so really Sí, así que entender, understanding the full human entender condition que la is something condición that humana allows us to es algo que nos really permite be active in the estar pursuit activos y perseguir of what we want lo que, to live and the lo que queremos lograr. I'm not sure that I'm being clear, but No, no sé si me estoy explicando muy bien. what you were talking about Antonovsky De lo que estabas reminded me hablando de also Antonovsky también me recordó a un estudio donde decían, asking students donde if preguntaban a they los could alumnos si become great podían scientists. convertirse en And grandes científicos. you know the study. So Y tú the conoces el idea is estudio that y la idea es que a lot of the students didn't muchos relate to alumnos science no se because they relacionaron needed to have con la special ciencia porque qualifications. creían que And in necesitabas reality, tener what cualidades especiales y en students realidad needed is lo que to los alumnos understand necesitaban era the entender experience and la everything that the experiencia scientists completa had to go y through lo que to los científicos solve tenían que difficult pasar, situations problemas, situaciones and qualify personales, themselves para poder with the identificarse a sí human mismos condition. con la And condición humana. therefore, Y por lo they were tanto, able to, podían ser capaces, in a way, de cierta forma, skip this idea that you have to y be specialized saltarse esta to idea become a scientist. de que tienes que ser alguien especial para convertirte en And that's científico. when Y creo que lo mismo sucede cuando las personas, por ejemplo, think that only special piensan people can que solo change las the personas world. especiales pueden cambiar el mundo a su When alrededor. you Sí. know you require specific O que characteristics, requieren ciertas and when you características really have this específicas. Y capacity es realmente esta you capacidad can de manage entender what que you're puedes manejar lo que confronting or estás living, confrontando o and you have a viviendo bigger y que understanding tienes un mayor of entendimiento your whole being and the situation de todo tu around ser y you. la situación a tu alrededor también. Sorry. Y lo siento. And I wanted to kind of Y draw también a line quería with the dibujar idea una of línea con la idea becoming agents de of change volvernos agentes de and cambio o changing your agentes life, de because cambio that's activos what ignites en la vida, porque esto es lo que hope, you motiva know, la and that's esperanza. what is a Y esto es characteristic also of lo que también es una leadership, característica del liderazgo, to ser really understand capaces that you de can make a entender difference in que your own tú life. puedes crear una diferencia en tu propia You don't vida have to have any y que no special tienes que qualities to tener have that una cualidad impact, but especial, it's todos just las a matter tenemos of y using it. solamente se trata de So usarlas. how do you relate ¿Cómo all puedes this? I relacionar know writing todas estas is a ideas? very Y sé que important escribir es una herramienta muy importante kind of digest para all of what digerir happens inside, todo lo but que then pasa how do dentro you de translate nosotros, it pero cómo podemos traducirlo actions that can en really change acciones reales que your life puedan better even in difficult hacer nuestra vida situations. mejor, incluso en situaciones I'm difíciles. very glad you Sí, made Arlen, muchas gracias that connection. por hacer esa conexión Looking at other people, hacia ver a otras personas, because porque I'm a big fan of soy un gran fan or de las biografías o whether autobiografías, it's ya Mahatma sea Gandhi's My de Experiments Mahatma with the Truth, Gandhi, mis experimentos con la verdad, biography of o ya sea Steve la Jobs, biografía de or of Steve Anita Jobs Roddick, o de Anita Roddick, The Body Shop, de The Body Shop, or o, of Leonardo da Vinci, o de Leonardo da Vinci. which is a wonderful biography by Hay una Isaacson. biografía increíble So de Isaacson. the reason why I Entonces, like la razón por la cual creo que las biografías o autobiografías about son tan importantes, about y hablo de las biographies buenas, no de las que simplemente se tratan de lo increíbles terrific que and eran amazing esas lives. personas I'm y talking lo about increíble, la increíble vida que tenían. biographies Hablo de of las people. The biografías reason why they're so reales. La razón por important las que son tan is importantes because what they
es porque lo que nos enseñan, the real picture, the nos real muestran la imagen real. and always with Y no siempre, exception. sin The real excepciones, picture and the la real imagen real includes difficulties incluye dificultades and failures y and fracasos struggles y and batallaban getting como up cualquier and persona success y and caerse y failure levantarse y el éxito y la alegría y los it logros. includes it all. Lo incluye todo. And what we're able to see Y lo que somos when capaces de we ver cuando read, when we leemos gain a picture o cuando vemos esta imagen de una vida of real, someone who has been de successful, alguien que ha sido someone exitoso, who has de changed the alguien world, que ha someone who's cambiado been el an mundo, active de alguien que fue un agent agente de cambio, un agente and activo de passive cambio, victim. en vez de una víctima What we pasiva, see lo que podemos is ver that their lives es que sus vidas very much se like veían ours, muy similares a las nuestras, that just like que we're struggling, como they nosotros struggled batallamos, too. ellos también Just batallaron. like we sometimes Como feel nosotros a that veces nos we cannot sentimos go on que with no podemos seguir success. adelante porque es They muy felt that difícil. way too. Ellos también sintieron eso. And yet they Y sin continued. embargo, ellos continuaron, And siguieron there's a adelante. saying which Es lo has mismo. become a Hay cliché, un dicho que ya es un cliché goes, y dice, what matters most lo que más is how many importa times you get es up. cuántas veces te Because levantas. we all fall down. Porque The todos nos question is, do we get caemos. up La again pregunta es, ¿nos and levantamos de again and nuevo y again? otra vez y otra You know, vez? the best relationships Ya sabes, las are mejores not relationships relaciones that are no son las perfect. relaciones que no tienen conflicto. They have conflict. Tienen, Those relationships tienen are conflicto. what Las mejores couples deal son with donde las parejas lidian con and los grow. conflictos y crecen a partir de ellos. The best businesses, the Los best mejores entrepreneurs negocios, are not los the ones mejores who never gerentes fail. no son quienes no The ones who fracasan, fail son quienes are the fracasan, failure aprenden del evolvers. fracaso y crecen a partir de eso. You know, it Sabes, reminds me of me recuerda a una historia that is que, being told at IBM. And que, they que- told que about decían, Thomas contaban Watson, en IBM the sobre Thomas legendary Watson, CEO of el CEO legendario de la decades compañía ago. hace And the décadas. story goes as Y follows. la historia A va young como a man in the continuación. organization made a El mistake. joven gerente en la organización hizo un error que le costó a IBM And $1 this was millón. $1 million Y esto fue for IBM. cuando $1 millón para IBM Still some era money, but muchísimo back dinero. then it was Sí, also a lot. And y the young man este joven que cometió el error Thomas Watson's fue con office. Thomas Watson, fue a la oficina de He Thomas followed the day Watson with a letter. al día And siguiente the con una CEO opened the carta letter. y se la dio al Watson CEO. opens Y it. Thomas Watson la And he abre, says la to the lee young y le man, dice al joven, what is this? ¿qué es And esto? the young man says, well, Y el joven le dice, it's my resignation. bueno, señor Watson, es mi carta de renuncia. Mr. Watson says, yeah, Y Watson le I dice, can read it, sí, but sí, why? puedo leerla, pero ¿por qué estás He says, well, renunciando? Y el joven le dice, bueno, pues cometí un error that cost IBM y $1 nos million. costó $1 millón To y fire no, me, I y respect no, you, sir. y no quiero que me despida porque lo respeto, señor. Así que estoy To renunciando. which Thomas Watson said, Y Watson respondió, I have just invested ¿despedirte? $1 million Acabo de in your invertir education. $1 millón en tu educación Now, y te voy a despedir. whether this story is true or not, whether Ya what sea que Watson esta said historia or sea not, verdad o doesn't no, matter. eso no The fact importa. is it's being told. El hecho de que se cuente generación tras generación, eso es lo que Why? importa. ¿Por qué? Because it communicates the Porque idea comunica la that idea failure is de que el part of fracaso es success, parte del that that is éxito, how you learn, que así es como se that it's aprende, okay to try que está bien experiment, intentar, experimentar, that is part of reality. que es What parte we de la see realidad, que in eso es parte de la biographies realidad, are que lo que failures, vemos en las biografías, experiments, fracasos, and then hardships, experimentos, and dificultades, overcoming them. And when we y see that, también el we superarlas. Y realize that cuando lo it's vemos, nos okay damos cuenta de que to está do the bien same thing. si yo atravieso And por las then mismas it cosas. gives me Y hope. luego me da And the esperanza. difference between Y la sadness diferencia entre la and depression tristeza y la is that depresión depression is es que la sadness depresión es without hope. tristeza sin esperanza. So having this hope, Así que tener esta the esperanza, possibility ver of la overcoming posibilidad challenges, de superar las of dificultades, overcoming this de pandemic, superar esta or overcoming a pandemia conflict o within de a superar un relationship, conflicto or dentro de to nuestras overcome relaciones a o challenge because superar my un competitor reto has porque mi come competidor with a new product. tiene un nuevo producto. These are all challenges. Todos They're estos son part of every desafíos, life. son parte de la vida. Do I see a way out? ¿Veo una forma de salir Am de I esto? confident that Estoy with hard confiado work, de que with con support, trabajo duro we as an organization
nosotros como organización podemos superarlo? Y si sí, seré mucho más propenso a hacerlo y llevar a otros conmigo. Yeah, Dan Tomasulo Sí, just wrote a book called Dan Hope is Tomasulo, que acaba de Yes, escribir Hope is an un nuevo attitude libro, of mind and heart. dice And I really think que it is. la And esperanza es un when we hábito de talk la about mente y el corazón. Y así lo hope, creo, it's porque not cuando always pienso en la just esperanza, love the si others hay un and mensaje que me gustaría que la audiencia se lleve, es que incluso en medio de la desesperación, los puntos de vista optimistas son posibles y hay muchas cosas que tenemos en nuestras manos que podemos hacer. there is this theory called hope Hay una theory. teoría llamada la teoría de la esperanza, donde They hablan talk about de que hope in the sense of la esperanza en el what you can do with sentido your de lo que actual podemos hands, you hacer know, what con yeah, nuestras your manos, con hands nuestras and the manos activities and the literalmente, las things that you acciones y can las put into your actividades hands que podemos to hacer make con nuestras something manos happen. para So hacer algo realidad. having an No solo se optimistic trata de tener un punto de vista perspective, optimista, you know, having sino también willpower de and tener also una having voluntad de acción power, you know. y So tener fuerza de voluntad become para que podamos de verdad convertirnos en people can agentes last, you know. de cambio en nuestras vidas. I would love if you Me can encantaría si go pudieras into it a little bit more because a that's profundizar un poco más en esto, porque the eso me da esperanza. the people that are listening. Y también seguramente a quienes nos escuchan ahora. Claro que sí. You know, there are Sabes, Rick Snyder, hay who was Rick Snyder, a positive psychologist, quien fue un psicólogo introduced positivo, hope theory. He called it presentó vision. And in la fact, when teoría we de la talk about esperanza. Y como mencionaste, when we talk Erlen, about hope, cuando hablamos de la esperanza, or when Rick Snyder talked about hope, he talked about o two cuando elements. Rick Snyder hablaba de la esperanza, habló de dos elementos. Uno es fuerza de voluntad. ¿Qué es? Clenching the Es fist and cerrar el puño saying yes, y decir, sí, or yes, puedo we hacerlo, can, and o sí, we're podemos going to hacerlo. conquer this Y mountain. vamos a conquistar esta This montaña, pandemic. vamos a superar esta We're going to get pandemia, through it. vamos a superar esto. And that's important. Y eso es That clenched importante, fist tener ese puño is cerrado. important. Es It's important for a leader importante. to communicate that. Eso es importante que un líder lo comunique a But he sus said empleados. it's not enough. Pero dijo, esto no es He said, in suficiente. addition to Dijo que además de la fuerza de we voluntad, also need necesitamos fuerza de acción. and way power Y la is fuerza de acción se chart a refiere path and say, a trazar una this is how it's ruta going to y get decir, así es como vamos a llegar ahí. If this doesn't work, Y si esto no we can go funciona, another way. entonces podemos tomar otra ruta. Y si esto no funciona, hay una tercera ruta. Esto me recuerda It a, was 2 years ago or maybe creo que fue 3 hace 2 años o quizá 3, estaba viendo Grand Slam. I think it un was Grand Wimbledon. Slam. Creo que fue And en Serena Wimbledon. Williams Y was Serena playing. Williams estaba And jugando. she had just come off Y ella a acababa de salir de un juego donde ganó down después set and de estar abajo un set either a break or a double breakdown. So she was about to lose. y estaba a punto de In the perder. end, she won. Sin embargo, ganó. She's often done it throughout her career. Y esto ha hecho muchas veces a lo largo de su carrera. Y recuerdo la entrevista después del juego. Estaba muy cansada, fue un juego muy largo. And the interviewer asked her, Y Serena, el how did you do entrevistador it? le preguntó, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hiciste, It's not the Serena? first time. Porque no es la primera How did you vez. do it? ¿Cómo lo come back haces? from the brink of Volver defeat. desde atrás, a punto de ser She said, derrotada. "So Y dijo, ¿sabes? court, Cuando llego a la when I cancha, play, I always have cuando juego, a plan siempre B tengo un plan A of how I'm going to play de cómo voy a jugar. um, Mi, the other player. de cómo voy a jugar contra el contrincante. Siempre sé cómo voy a jugar contra él. But if it doesn't work, I Pero always si no have plan funciona, B. también tengo un plan B. And then if plan B doesn't Y work, si el plan B no I funciona, always have a plan C. también tengo un plan C. And if plan C Y doesn't si el work, plan C no I know how funciona, to change it so that I have sé plan cómo B. cambiarlo para tener un plan D. You Y, understand, right? y dijo, ya entiendes la idea, ¿no? She has Entonces, contingency plans. tiene un plan de contingencia siempre. Yeah, you know, Tiene Serena is very fuerza de acción. competitive and Serena es muy she competitiva y tiene fuerza de this is voluntad, pero what I'm también doing. fuerza de If this acción. doesn't work, Esto es lo que voy a hacer. Y si no funciona, voy a hacer esto otro, o esto otro, etc. you know, Sabes, when President Obama cuando el presidente ran Obama for office, he had eh, the quería llegar a la presidencia, slogan, "Yes, we tenía el can." eslogan, sí, podemos. So the slogan Así que el eslogan of de, way of hope theory
de la teoría de la esperanza es similar. Suena así, sí, podemos. Y si esto no funciona, entonces intentaremos esta otra forma. Y si no, esta otra forma. Ahora, no creo que sea un gran eslogan para los presidentes, para quien quiere ser presidente, pero sí es un gran eslogan para que los líderes piensen en esto. Sí podemos. Y si no, intentaremos esto otro o esto otro. Sabes, estaba hablando de escribir en un diario, ¿no? Hay cada vez más organizaciones que están estableciendo métodos hoy en día de forma diferente a la tradicional. La forma tradicional es escribir tu meta y luego escribir tu meta a largo plazo, digamos a 10 años, y luego tu meta a mediano plazo, y luego lo que harás dentro de un año, y estas son tus metas semanales. Y como gerentes, eso es lo que hacemos. Bueno, cada vez más líderes escriben sus metas como historias. Y ha sido increíblemente efectivo. Cuando escribes una historia, sí, hay un resultado, hay un final. Esperemos que sea feliz. Sí podemos. Es la fuerza de acción. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar al pico de la montaña. Pero también la historia tiene una trama con aventuras. Y las aventuras significan dificultades, significa batallar o sería una historia muy aburrida. Así que cuentan la historia de qué van a hacer en el siguiente año o en los siguientes 5 años. Y cada vez más asesores, más colegas trabajan así. Ayudan a líderes a escribir sus historias a futuro de sus organizaciones. Y cómo van a guiar a esa organización al siguiente nivel a través de las aventuras y de las dificultades. Como toda historia es muy interesante. Sí podemos. Y si eso no funciona, haremos esto otro. Muchas gracias, Tal. Creo que este es un gran punto para detenernos y para que la gente pueda quedarse con la idea de escribir sus propias historias, los desafíos que estamos enfrentando. Eh, eh, Nuestra vocación o nuestras metas interiores, lo que nos da significado. Y también tener fe, tener sueños que queremos ver hechos realidad. Así que creo que es un gran ejercicio que podemos llevarnos a casa para realizarlo. Y creo que ahora vamos a tomar algunas preguntas de la audiencia. Ahora. Y quizá mientras recibimos algunas de las preguntas, quizá. Bien. Sí, sí, tengo algunas preguntas aquí, así que comenzaré. Una de las preguntas que viene de Genaro es, ¿cuál ha sido tu principal desafío personal durante este tiempo? Creo que mi principal desafío es el hecho, algo similar a todos los demás, que no he visto a mis padres o abrazado a mis padres en un año. Es el periodo más largo que he estado lejos de ellos en 15 años. Así que eso es desafiante para mí, el no poder ver a mis amigos tan seguido como quisiera o como lo hacía antes. Y también con esta misma pregunta de los desafíos, que son desafíos que todos tenemos, la pregunta es, ¿qué hacemos con el hecho de que ya no podemos tener el mismo tipo de relaciones que teníamos antes? Porque si habláramos de relaciones hace un año, les habría dicho, ¿saben? Encuéntrense con las personas, vayan a comer juntos, vayan a jugar a algo, estén cara a cara con otras personas. Hoy eso ya no es muy realista. Hoy el mundo virtual se está apoderando de las relaciones y no es lo mismo. Sin embargo, no todo está perdido.
Hace un año yo habría hecho la distinción entre las relaciones virtuales y las relaciones cara a cara y les hubiera dicho, vayan por las relaciones cara a cara, porque 1000 amigos en redes sociales no son sustituto para ese mejor amigo que ves cara a cara. Eso les hubiera dicho hace un año. Hoy les digo algo diferente. Hago la distinción entre las relaciones superficiales y las relaciones profundas. Aún podemos tener relaciones profundas, incluso si son a través de una pantalla, incluso si son por teléfono, incluso si son a través de cartas. Aún hay formas de cultivar relaciones profundas y esto es lo que debemos hacer hoy en día. Y para mí, en cuanto dije, está bien, esta es una nueva realidad. No puedo ver a mis padres como los veía antes. No puedo ver a mis amigos de la misma forma, ni con la misma frecuencia. Pero aún puedo tener 1 o 2 horas y conversar a través de Zoom con mis amigos. Y aún podemos reunirnos y hablar. Y aún puedo escribir largas cartas y largos correos electrónicos a algunos amigos. Aún es posible cultivar esa profundidad. Y eso me ha ayudado a ayudarme. Sin embargo, sigue siendo difícil. Yeah, holding both, Sí, right? The sí, possibility and the la, challenge at the same time. sí, la posibilidad es una posibilidad y es un desafío al mismo tiempo. Questions that are Tenemos dos very preguntas que son related similares. to each other. Bueno, se One relacionan. is, how can Una you es, start finding happiness when ¿cómo you face puedes many problems? construir tu felicidad cuando enfrentas muchos problemas o cuando los problemas que estás enfrentando parecen gigantes? Y la otra es, To ¿cómo, apathy in these moments. And I think cómo solucionar la apatía en estos momentos difíciles? Bien, lo mencioné anteriormente, pero voy a explicarlo más a profundidad. La clave cuando estamos atravesando dificultades, el primer paso es aceptar la dificultad. Hay un poema hermoso del poeta sufi del siglo XIII, Rumi, llamado La casa de invitados. Y en ese poema, Rumi habla de cómo tenemos que invitar a todas las emociones hacia adentro. Sean dolorosas, sean placenteras, las dificultades, tenemos que invitarlas como si fueran invitados en nuestra casa. Porque si no lo hacemos, si no las invitamos, crecen y se intensifican y nos afectan de forma negativa. Mientras que cuando las acogemos, fluyen a través de nosotros y se van así como llegaron. Así que el primer paso al atravesar dificultades es acogerlas, acoger estas dificultades y decirnos, es natural, es la naturaleza humana, es parte de quién soy y eso está bien. Y después de aceptarlas y acoger estas emociones, entonces estaremos en mucha mejor posición para escoger la acción que queremos tomar. Por ejemplo, el miedo o la ansiedad. Sí, si me digo a mí mismo, tal, no experimentes miedo, no experimentes ansiedad, ¿qué pasará? Experimentaré todavía más miedo y más ansiedad. Pero si me digo a mí mismo, el miedo es natural, es parte de ser humano. Entonces, ese miedo será manejable, no crecerá más allá y puedo escoger el curso de acción más apropiado. La valentía no se trata de no tener miedo. La valentía se trata de tener miedo y seguir adelante de cualquier forma. Y es cuando acepto este miedo que soy más propenso de actuar valientemente. En el budismo, durante mucho tiempo, y más recientemente en la investigación, se habla de 2 niveles de sufrimiento. El primer nivel de sufrimiento es inevitable. Es el sufrimiento, el dolor que todo ser humano atraviesa. Ese es el primer nivel. El segundo nivel de sufrimiento es cuando rechazamos el primer nivel. De forma que si experimento este primer nivel y lo rechazo, sube de nivel.
El primer nivel, no tengo opción, lo tengo que vivir, pero sí tengo la opción de vivir el segundo nivel. Y si acepto las emociones dolorosas y las invito como invitados, es más probable que no experimente el segundo nivel. Y todo este sufrimiento se vuelve más manejable y entonces puedo escoger la acción más apropiada. Por eso me gustan mucho las biografías, porque ahí ven las dificultades y la acción que se tomó a partir de ello, a pesar de las dificultades o con las dificultades. Eso es lo que llamo aceptación activa. Aceptar la emoción y aún así escoger actuar. A veces, escoger actuar significa fingirlo, porque a veces no queremos levantarnos y hacer algo. A veces, sobre todo durante estos tiempos, sentimos apatía, nos sentimos débiles y sin embargo, aún podemos tomar acción. Uno de los fenómenos más comunes que vemos en el mundo durante tiempos regulares y mucho más ahora, hoy en día, es la procrastinación. La procrastinación es mañana, lo posponemos hasta mañana, lo que no tenemos que hacer hoy. Y durante estos días, como nos sentimos con menos energía que regularmente, posponemos con mayor frecuencia, procrastinamos más. ¿Cómo lidiamos con esto? Es importante entender la diferencia entre la procrastinación y la no procrastinación. Esta es la principal diferencia. La principal diferencia es que quienes procrastinan creen que la motivación o la inspiración viene antes de la acción. En otras palabras, primero tengo que estar motivado o inspirado y luego voy a actuar. Luego tomaré acción. De forma que si no me siento motivado o inspirado, me quedaré en la cama hasta que me sienta inspirado y motivado y luego actuaré. Eso no es nada útil. Es una mentalidad muy poco útil. Quienes no procrastinan lo entienden de forma diferente. Dicen, no. Primero actúo y luego siento motivación o inspiración. Primero actúo y luego vendrán la inspiración o la motivación. De forma que si se sienten tristes, no importa, igual lo hacen. Incluso si tienen que fingirlo. Yo todos los días escribo. Durante días normales, digamos que hasta hace un año, a veces me despertaba y decía, "Ay, no quiero escribir, quiero ver un video, quiero quedarme en la cama". Pero no me engañaba a mí mismo. Y entonces me recordaba que la acción precede a la inspiración y empezaba a escribir. Y después de 5 o 10 minutos ya estaba inspirado. Hoy en día sucede con mayor frecuencia. Es más difícil para mí. Pero ¿y qué tiene? Soy humano. Estoy atravesando una pandemia como todos los demás. No he abrazado a mis papás en un año y los extraño muchísimo, pero está bien. Aún puedo ir a mi computadora y escribir, incluso si tengo que fingirlo. Y después de 5 minutos o 15 minutos o 50 minutos o 2 horas, me inspiro. Y si no, ¿qué tiene? Aún así me siento mejor porque hice mi trabajo que me apasiona, que es significativo para mí. Y me siento mucho mejor en lugar de no hacerlo y entrar a una espiral descendente en donde me siento peor conmigo mismo después. Está bien fingirlo. La acción precede, viene antes de la inspiración. Eso es muy importante para cultivar un ciclo positivo. Sí, exactamente. Mucha gente está preguntando
sobre cómo pueden aprender más sobre estas herramientas. Así que quizá quisieras compartirnos un poco más sobre el certificado en estudios de la felicidad antes de terminar la reunión. Sí, por supuesto. Gracias por preguntar. El certificado en estudios de la felicidad dura un año, es un programa de un año que busca responder dos preguntas. La primera es, ¿cómo puedo ser más feliz? La segunda es, ¿cómo puedo ayudar a otros a ser más felices? Otros pueden ser mis empleados, mis colegas, pueden ser mis hijos o la familia, o puede ser mi comunidad. Y al hacernos estas dos preguntas, ¿cómo puedo ser más feliz y ayudar a otros a ser más felices? Esto es importante por dos razones, por varias razones. Primero, porque todos queremos ser más felices y, y que nuestros seres queridos sean más felices. Pero la segunda razón es porque si aumentamos, aunque sea tantito, los niveles de felicidad, inmediatamente descubrirás que la productividad incrementa, ya sea en el ambiente laboral o escolar. La creatividad y la innovación también aumentan, ya sea en las escuelas o en los negocios. También el compromiso aumenta. El equipo, el trabajo en equipo y las relaciones mejoran. La salud física también mejora. Nuestro sistema inmunológico se fortalece si incrementamos los niveles de felicidad, aunque sea tantito. Entonces la felicidad es importante, ya sea la nuestra o la de otros, porque se siente bien sentirse bien y también por todos estos efectos colaterales positivos de incrementar nuestros niveles de bienestar. Yeah, so Sí, yeah, so the program is also in sí, el Spanish, programa so también está en español, everybody así can que la join gente and have the puede full unirse y experience. tener la experiencia completa. And well, I don't know if there are Y no sé si questions, but haya más preguntas, pero yeah, creo que I would love to me encantaría ask you to see if you could preguntarte, offer pedirte si three puedes words of ofrecer wisdom or a wish for quizá this algunas year palabras de sabiduría para este what is nuevo a año hopeful y vision cómo for podemos the future mantenernos optimistas in this con vistas al months futuro en estos so that tiempos we close difíciles the year para que podamos cerrar el año filled, with sanados good energy that we y can con buena energía para el siguiente año. Sí, creo que la cosa más importante que podemos hacer ahora es volver a los básicos, a los conceptos básicos e implementar esos conceptos básicos con constancia. Les daré unos ejemplos. Los conceptos básicos podrían ser pasar tiempo en persona o virtualmente con personas que son importantes para nosotros. Eso es algo básico, es una necesidad humana básica. Necesitamos aún más eso ahora. Otra necesidad humana básica es estar activo físicamente. Ejercitarse, incluso si estamos en cuarentena, si no podemos ir a nuestro gimnasio favorito, tenemos que ejercitarnos, tenemos que movernos, incluso si tienen que ser en tu cuarto o en tu casa. Movernos, saltar, estar físicamente activos. Eso es algo básico. Otra cosa básica es ayudar a otras personas. Parte de nuestra naturaleza es que nos sentimos bien con nosotros mismos cuando ayudamos a otros. Y cuando ayudamos a otros, pasamos de ser impotentes a ser útiles. Y ese es un cambio importante en todo momento, sobre todo en tiempos difíciles. Otro concepto básico es el aprendizaje. Dios o la evolución nos dio una mente con la cual podemos pensar, con la cual podemos aprender. Usemos esa capacidad. Hay investigación que muestra que la gente curiosa, que hace preguntas, que aprende, no solamente es más feliz, también vive más tiempo. Así que usemos este tiempo para aprender algo que nos interese, algo que nos apasione. Y otro concepto básico es acoger cualquier emoción.
Si experimentas tristeza, experiméntala. Si experimentas alegría, experiméntala y cultívala. Cultiva esta emoción muy importante que es la gratitud. Pasa un minuto, dedica un minuto cada noche antes de dormir y piensa en una, dos, cinco, tres cosas por las cuales estás agradecido, ya sea tu familia, ya sea un amigo, ya sea tu trabajo, ya sea el hecho de que tienes que comer, ya sea Dios. Aprecia una, dos o tres cosas y de verdad, aprécialas. Experimenta la gratitud en tu corazón. Y si haces eso de forma regular, consistentemente, eso va a crear una diferencia positiva en tu vida. Si ayudas a tus hijos, a tus empleados a hacer lo mismo, eso hará una diferencia en tu familia o en tu organización. Y ten en mente que los conceptos básicos significa que los cambios pequeños pueden hacer una gran diferencia si son constantes, si son consistentes. En otras palabras, hay esperanza.